El presente video es para hacer un pequeño tutorial de cómo iniciar un proyecto en Django, cómo realizar un pequeño CRUD en Django. También se va a ver cómo se usan los URLs, los views en Django. Primeramente, para poder trabajar necesitamos tener instalado el Python, cualquier versión, desde la 3.6 para adelante, no hay ningún problema. Y seguidamente podemos empezar a trabajar. Primeramente ingresamos a un CMD. Yo, por ejemplo, trabajo mis proyectos en la ruta de projects. Ahí vamos a empezar a nosotros a crear nuestras carpetas. Yo les recomiendo crear una carpeta con el mismo nombre del proyecto, dentro de la cual se va a crear un entorno virtual y después se va a trabajar lo que es nuestro proyecto en sí. Creamos un proyecto, por ejemplo voy a crear la carpeta project demo, o de Django demo mejor, de Django demo. Ingresamos a de Django demo y acá ya podemos trabajar con el Python. Nosotros validamos que tenemos instalado el Python corriendo el comando Python. Vemos que ahí tengo instalada la versión 3.6.8. Salimos de acá. Vamos a empezar a crear nuestro proyecto, con lo cual simplemente tenemos que crear un entorno virtual. En Windows se crea corriendo python-m ben emp. Ahí le estoy diciendo que a Python corre el comando vnv de su carpeta bin, que ya está registrada en nuestro entorno virtual, bueno, en nuestra línea, en nuestro pad principal de la computadora, y le estamos poniendo como nombre ese entorno virtual env, env. Ahí le pueden poner cualquier nombre que ustedes deseen. Como pueden ver, ahí ya se creó el entorno virtual. En lo que es Mac y lo que es Linux, nosotros tenemos que correr el siguiente comando para crear un entorno virtual. Virtual env y env, ¿no? O sea, el nombre que ustedes quieran. A veces en algunos sistemas operativos les piden instalar ese virtual env, pero en algunos ya por defecto cuando instalaron el Python ya les aparece. Entonces, para poder trabajar vamos a activar el entorno virtual. Activamos el entorno virtual con el siguiente comando. Entonces ya vemos que ya está activado el entorno virtual por lo que nosotros observamos en este costado, ¿no? Lo que es Mac, Windows y Linux se activa con source, se ingresa al entorno virtual, a la carpeta bin y active. Y con eso ya tienen activado el entorno virtual. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el de Django, ¿no? Y con el comando pip de Python, install, le damos pip install de Django, ¿no? Como podemos observar, ahí se está instalando el de Django. Se tiene que instalar diferentes paqueterías para poder para que funcione bien este framework, ¿no? Una vez que se instala el de Django, nosotros vamos a empezar a trabajar lo que son las aplicaciones, bueno, el proyecto y la aplicación. Quiere decir que con Django vamos a tener un comando para crear proyecto que va a hacer que nos va a crear nuestros settings principales, nuestros URLs principales, y de la misma manera también nos va a permitir cargar todo, relacionar con todas las aplicaciones que vamos a querer crear, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a crear ahora una pequeña aplicación llamada web o panel mejor, para que ahí nosotros empezamos a colocar nuestros templates, nuestras vistas, nuestros URLs y nuestros modelos para poder trabajar el CRUD. ¿Ok? Acá primero esperamos un segundo que cargue, que termine de instalar el de Django. Se demora un poco. Como ven, los paquetes que está instalando es el SQL Parse para trabajar conexión con base de datos. Algunas extensiones para tipografía. Este ACGI, que es para correr cuando ya lo desplegamos en servidores especiales, que se corre con GUnicorn. El PyZ que es para el timezone, y el de Django en sí, ¿no? Esperamos un momento que se termine de cargar.
Perfecto, como podemos ver ya se instalaron todo lo que necesitamos. Nosotros podemos validar lo que se ha instalado con el comando pip freeze. Ahí nos va a aparecer todo lo que se ha instalado con el Python, con el pip install de Django. Como vemos son las paqueterías que acabamos de indicar, ¿no? Ahora, como ya tenemos el de Django instalado, vamos a crear el proyecto con el comando de Django admin start project de Django demo, ¿no? Se creó el proyecto porque vamos a ver que se creó la carpeta de Django demo. Vamos a abrirlo en nuestro Sublime. Vamos a entrar acá y acá debe estar de Django demo. Abrimos esta carpetita de acá. Y como vemos se ha cargado esta carpeta de Django demo y donde tenemos nuestros settings, que es lo que nosotros configuramos para poder trabajar el de Django, nuestros URLs, ¿no? Ahora vamos a crear una aplicación para empezar a trabajar nuestro CRUD. Para crear una aplicación hay un comando que se llama, primeramente tenemos que ingresar dentro de nuestra carpeta del proyecto, nuestra carpeta de root del proyecto, y acá ya podemos empezar a trabajar. Corremos el comando de Django admin start app, por ejemplo panel, ¿no? Y ahí vamos a ver que se ha cargado una carpeta panel. Nosotros vamos a validar que el de Django ya está bien instalado, corriendo Python manage run server. Vamos a validar que el servidor esté levantado. Ingresamos a nuestro navegador. Ponemos ahí localhost y vamos a ver cómo ya está levantado nuestro servidor, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora entonces es, habiendo creado el panel, vamos a empezar a enrolarlo, ¿no? Vamos a hacer que trabaje, sea otro brazo del root. Para hacer esto ingresamos a nuestros settings, lo registramos en la variable installer apps, ponemos acá panel, lo guardamos y ahora integramos los URLs con ese panel, ¿no? Para hacer eso simplemente le vamos a poner acá panel para que pueda cuando acceda al panel y le ponemos acá el include, ¿no? Include, que va a incluir de la aplicación panel sus URLs. Y de esta manera ya estarían enrolados. Acá siempre falta importar el include de la paquetería de la librería de URLs, del paquetería de URLs de Django. Y ahora ya podemos enrolarlo a URLs del panel. Simplemente tenemos que crear un nuevo archivo en panel que se llame urls.py. Y acá vamos a copiarnos esto para pegarlo acá. Bueno, lo borramos todo lo de acá arriba, que no nos sirve. Ya no nos sirve el admin, solo nos sirve esto lo de acá. Ok, acá simplemente le vamos a dejar este path en blanco. Y vamos a hacer que cuando entre en blanco vaya a views.home y que esto se llame home, ¿no? Entonces, acá lo que nos falta importar son las vistas del panel. Entonces ponemos from panel import views. Y también hay que indicar el nombre de la aplicación para que cuando le hagamos un redirect en cualquier plantilla o en cualquier template y pongamos panel home, sepa que tiene que venirse a este archivo y va a localizar esa vista home. ¿Ok? Entonces para eso le ponemos app name igual panel. ¿Ok? Ya con eso estaríamos con los URLs hechos. Ahora vamos a ir al archivo views y vamos a crear esa vista, ¿no? Dev home, siempre recibimos request. Acá vamos a poner code, slug, cuando nosotros recibamos algún parámetro en nuestro URL. ¿Ok? Le hacemos return render para que renderice una plantilla. Request, le vamos a poner que pertenece a las templates de panel y le vamos a poner home.html, locals. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es crear ahora nuestra carpeta templates para que se despliegue ese home. Nosotros podemos probar que ya funciona esto. Vamos a devolver simplemente texto. Para eso vamos a importar esta librería http import de JSON response y vamos a ver que si es que nosotros retornamos esto y le ponemos por ejemplo como message respuesta, por ejemplo respuesta de vista panel, ¿no?
y le ponemos como status que sea 200, ¿no? Que sea cargado correctamente. Nosotros vamos a probar acá y nos va a decir, el primer error que nos va a salir es que no encuentra ese URL, ¿no? Vamos a ver si es que tenemos algún error. Ah, no hemos corrido el servidor. Python manage, run server. Lo levantamos el servidor. Vemos que está levantado. Acá nos va a botar que no encuentra ese URL vacío, ¿no? Porque hemos especificado nosotros que para poder entrar al panel tiene que entrar primero con panel, ¿no? Y de ahí ya nada. Entonces le aumentamos el slash panel y vemos que ya nos devuelve ese texto, ¿no? Respuesta de vista panel. Ahora lo que vamos a hacer es que nos devuelva un template, que va a ser el de acá, panel home. Entonces vamos a la carpeta panel y creamos una carpeta que se llame templates, como lo ven acá abajo. Se llama templates. Dentro de templates tenemos que crear una carpeta sí o sí con el mismo nombre de la aplicación, que se llame panel. Porque cuando se ejecuta el servidor, junta todas las carpetas templates y las divide en base a las subcarpetas que tienes, que son el nombre de las aplicaciones, ¿no? Panel, web, store, las aplicaciones que ustedes definan, ¿no? Entonces acá ya podemos crear un nuevo template que se va a llamar home.html, ¿no? Y acá vamos a crear un pequeño HTML que va a ser de panel y vamos a poner body of panel. Y vamos a ver que acá ya nos devuelve ese body of panel. Ahora nos dice que no lo reconoce. Panel. Panel. Home. Templates. Qué raro. Debería reconocerlo. No creo que me haya equivocado acá. Ahí está, ya lo reconoció. Body of panel, ¿no? Ahí simplemente hay que esperar un rato, o si no reiniciar el servidor para que lo reconozca, ¿no? Y no tengamos ese problema hasta que lo identifique. Porque como les dije, cuando corre el servidor reagrupa todo esto, ¿no? Reagrupa los templates en una carpeta solita acá afuera, ¿no? Y ahí ya lo empieza a trabajar. Bueno, ahora ya que lo hemos hecho, ya tenemos hasta ahí el tema de cómo levantar una aplicación en Django. Ahora lo que vamos a hacer es levantar nuestro primer CRUD. Y para realizar ese proceso, por ejemplo, vamos a crear un pequeño formulario en el cual vamos a tener 3 campos. Ya vamos a poner, por ejemplo, label, nombre. Vamos a ponerle acá que sea un tipo input, que sea tipo texto, que sea por ejemplo first name, ok, y que sea requerido, ok. Lo vamos a agrupar en un pequeño div para que se vea un poco más ordenado. Y entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a crear 3, ok, 1, 2, 3. Lo bajamos y lo bajamos. Acá ponemos apellidos, acá le ponemos last name y acá le ponemos correo, por ejemplo, correo. Y le ponemos que sea tipo email para que nos bote la validación del mismo navegador, ¿no? Acá le aumentamos otro div que va a ser el button y le vamos a poner que este button sea de tipo submit para que nos envíe la información que está ahí, ¿no? Y le ponemos enviar, ok. Ahora lo que nos falta especificar es los tipos y las acciones que va a tener este formulario. Le ponemos por ejemplo que la acción, que es donde va a enviar toda la información cuando se haga el submit, le vamos a poner que se vaya a la misma función que lo ha llamado. O sea, si es que lo llama desde el view panel, lo va a devolver, va a regresar acá y va a empezar a desplegar here deploy the request post, ok, ahí lo haría. Entonces, y le vamos a poner que sea de tipo post. Ok, ya con eso ya podríamos hacer que retorne. Lo que va a pasar ahora es de que nos va a botar un pequeño error. Ahorita vamos a completar los campos. Y nos va a botar un pequeño error de CSRF, que es un pequeño token que protege las funciones post en nuestras vistas, ¿ok? Y como dice, acá está in your template there is a CSRF token template tag in this post form for targets. Entonces simplemente hay que agregar este CSRF token en nuestro formulario,
venimos acá y lo agregamos, ¿no? Entonces acá una vez que lo volvamos a actualizar, bueno, vamos a regresar, actualizamos, ponemos acá los datos y ya vemos que ya no bota ese error. Ahora nosotros tenemos que recibir esa información acá, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner if request.post. Entonces acá vamos a hacer como que un pare. Para hacer un pequeño pare vamos a hacer pdb.setTrace. Es un poco para hacer un pequeño debug. Entonces vamos a correr esto acá y lo vamos a enviar. Como ven se está quedando cargando porque acá ha habido un paralé. ¿Ok? Y acá vamos a poner request.post. Y como se dan cuenta el request.post nos está devolviendo ese token. Lo que hemos escrito en el campo de primer nombre, apellido y correo. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es procesarlo y guardarlo en la base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ir a crear una pequeña base de datos. Para lo cual vamos a crear unos modelos. Como vemos cada panel tiene sus modelos. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestros modelos. Acá por ejemplo tenemos modelos. Vamos a crear class, por ejemplo le vamos a poner person. Y le vamos a poner que sea del tipo models.model, ¿no? Perdón, model. Acá vamos a crearle unos campos, por ejemplo, first name, atributos, perdón, que va a ser models. Por ejemplo, tiene que ser charfield para que pueda almacenar este primer nombre, ¿no? Entonces acá le ponemos null, que sea falso, que es importante, blank, que sea falso. Y siempre hay que ponerle un max length a los tipos charfield de Django para que no tengamos ningún problema, ¿no? Para que no lo especifiquen en la base de datos, como sabemos que en SQL se tiene que especificar ese campo. Ok, ponemos para todos, entonces le ponemos email y le ponemos last name. Ok, ya tenemos ese modelo creado, entonces ahora hay que correr nuestras migraciones para que se cree la base de datos. Si nosotros revisamos nuestros settings, acá hay una especificación que se dice database. Por defecto va a trabajar en SQLite. Acá nosotros podemos trabajar las máquinas de base de datos, o los motores de base de datos, perdón, con SQLite, Postgres, Mongo, en lo que nosotros trabajemos, ¿no? SQL normal, MySQL, no hay ningún problema. Cualquiera, acá lo podemos configurar. Pero en este momento vamos a configurar en SQLite, entonces vamos a agarrar y vamos a... Ay, me he equivocado. He escrito Mark Charfield. Char le he puesto. Char. Ya vamos a hacer acá. Acá. Y acá. Ya listo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es correr las migraciones. Crear las migraciones. Para que se apliquen en la base de datos. Si no, cuando queramos guardar en la base de datos no se van a guardar. Vamos a correr el comando. Python manage make migrations. Se crea el modelo person, como vemos acá. Y ahora vamos a hacer que se aplique en la base de datos, ¿no? Python manage migrate. Entonces acá se está registrando algunos modelos que ya vienen por defecto creados en Django, como son las sesiones, como son los usuarios, que ahorita vamos a ver cuando se accede al admin, al panel del admin, ¿ok? Ahora solamente vamos a correr esa migración y vamos a levantar el servidor. Para ver las migraciones que se han hecho, se crean estas migraciones de los modelos en la misma aplicación. Hay una carpeta migraciones. Ok, como vemos acá hay una carpeta migraciones y acá está la migración inicial. ¿Qué es lo que está haciendo? Está creando un modelo persona con un ID que va autocreciendo. Un atributo que primer nombre, apellidos y correo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos creado ahorita como modelo. Los tipos de atributos o fields que podemos agregarle a un modelo lo podemos revisar en la documentación de Django, que está libre en internet, ¿no? Entonces, una vez que hayamos hecho todo esto, vamos a crear los formularios. Que los formularios que son pequeños forms en los cuales nos ayudan a validar la información de los modelos. Y nosotros para eso tenemos que crear un pequeño archivo forms.py dentro del panel. Acá vamos y creamos un pequeño archivo forms.py. Y acá vamos a primero importar, ¿no? From Django import forms. ¿Ok?
Y también vamos a importar los modelos. From panel.models import person, ¿no? Que son los con los que vamos a trabajar. Creamos el formulario person form. Acá vamos a ponerle que es de tipo form.model form. Vamos acá y acá ya creamos nuestra pequeña metadata que nos vamos a indicar de dónde jala el modelo, ¿no? De dónde va a jalar todos los fields. Y ponemos que va a jalar de person. Y acá podemos especificar qué fields va a jalar. Acá podemos poner todos o podemos especificarlos entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, first name, last name o email. ¿Ok? De esa manera lo podemos especificar. Ahora acá hay que crear una pequeña función que es el inicializador, ¿ya? Que es para que cuando nosotros trabajemos eh, algunas modificaciones, cuando queramos actualizar, cuando queramos o crear nuevos formularios. ¿Ok? Entonces acá simplemente se hace esto de acá. Tenemos que crear una función super que va a identificar el mismo formulario, que le ponemos person form y le ponemos simplemente que sea el mismo, ¿no? Y siempre se le pone como init los pequeños argumentos y los keywords que vamos a enviar, ¿no? Que sería esto de acá. Y lo ponemos acá. Entonces con eso ya nosotros podemos tener creado nuestro pequeño formulario. Ahora, si es que vamos a editar algún formulario, siempre ese formulario, esa instancia se envía por el keyword, los keywords, ¿ok? Entonces acá vamos a crear una pequeña instancia y ponemos keywords.pop instancia, ¿no? Y si es que no, le ponemos que retorne null. Ese es lo más o menos lo para poder crear un pequeño formulario y con esto ya nosotros podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? En la vista vamos a importar from panel.forms import person form. Acá lo que vamos a hacer es crear el formulario, ¿ok? Con la data que hemos recibido. Entonces el formulario va a ser person form y vamos a llenarla con la data que estamos recibiendo. Ok, en caso vayamos a editar, se le manda una instancia. Instancia que va a ser, por ejemplo, una persona. Acá nosotros podemos buscar una persona, person, y la podemos buscar, ¿no? Person.objects.get, tal vez con algún ID identificador, ¿no? Ok, y acá lo mandaríamos como instancias, es que vamos a editar. Pero en este caso, como solo es creación, lo vamos a poner acá y lo vamos a poner como request post. Ahora nosotros vamos a validar que este formulario sea correcto. If form.isValid. Entonces si es que es válido, simplemente lo guardamos. Ok, y si es que no, vamos a desplegar unos mensajes. Message va a ser revisa tu información y vamos a poner los errores, ¿no? Errors, que se va a jalar de errors, de form errors. Ok, esto lo vamos a probar, ya no necesitamos hacer un debug y vamos a proceder a crearlo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver acá si es que devuelve errores. Vamos a entrar al home y vamos a desplegar acá los mensajes, ¿no? Message y ¿cómo se llama? Errors. Ok, vamos a poner un hr para que lo divida y ya. Entonces cargamos nuestra imagen, nuestro, a ver, vamos a entrar otra vez acá. Ya está. Cargamos esto, llenamos nuestro formulario y lo enviamos. Acá, por ejemplo, tenemos un error en el formulario. A ver, vamos a ver acá en el pequeño formulario. Tenemos un pequeñito error. Esto está bien.
nos dice que no tiene eso, ¿no? Ah, que creo que le he puesto... Ah, ya, solo son 2, perdón. Ya, le había puesto 3. Ya, entonces acá no ha botado ningún error. Entonces significa que se ha guardado nuestra persona. Ahora vamos a hacer una pequeña vista de lista, ¿ok? New file, vamos a crear una vista de lista.html para listar a todos nuestras personas, ¿no? Lista. Acá vamos a poner un H1 que nos indique que es la lista de personas. Y acá vamos a hacer vamos a hacer como que el bucle donde vamos a listar a las personas. Acá vamos a enviar una lista de personas, p in persons, y vamos a hacer ahí el bucle, ¿no? Con este for. En for, entonces acá venimos y ponemos li y ponemos acá p.firstName, un espacio, p.lastName y el correo, ¿no? p. ¿Cómo se llama? Email. Aquí, con esto lo vamos a listar. Entonces vamos a crear el URL. Por ejemplo, le vamos a poner list. Le vamos a poner list. Y le vamos a poner list. Entonces vamos al view. Creamos la lista. Def list. Request. Y acá creamos la lista. Como sabemos, tenemos que enviarle una variable persons. Entonces vamos a crear persons. Y esta person de donde va a jalar a todas las personas de la base de datos, ¿no? Person.objects.all. Acá tenemos que importar el modelo. Entonces from panel.models import person. Ok, y entonces vamos, en vez de retornar esto. Uy, me perdí. Ahí ya está guardando. Me dice que no responde. Hay que esperar un ratito que se solucione. Uy, ¿qué pasó con esto? Ya está. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a devolver esto, pero en vez de devolver panel, le vamos a devolver list. Ok, y acá vamos a desplegar todo lo que es la lista, ¿no? Entonces nos vamos acá al panel y le vamos a aumentar ahora list. Acá me dice panel view list doesn't return. Ah, ya, perdón. Y sí está bien esto. Panel list. Panel list. No, eso está bien. Ya está. Por ejemplo, acá estamos listando a todas las personas que hemos creado. Por ejemplo, acá está mi nombre y el correo, ¿no? Igualmente, si nosotros creamos alguna otra más, ingresamos al panel y creamos alguna más. Por ejemplo, acá tengo más datos. Ya, guardar. Entonces venimos acá y vemos que ya aparecen los nombres en la lista, ¿no? Por ejemplo, Pepito Pérez. Pepito Pérez. Pepito @gmail.com y lo guardamos, ¿no? Entonces venimos a nuestra lista y ahí nos empieza a listar las personas. Entonces, ahora lo que nosotros también queremos hacer, podría ser editarlo o eliminarlo, ¿ok? Si es que nosotros queremos editar, simplemente acá en nuestros URLs vamos a tener que enviar un atributo. Por ejemplo, vamos a crear edit, esa función edit, pero acá le vamos a mandar un pequeño atributo, ¿no? Que sería un entero. Ok, o sea acá para edit tiene que recibir un entero, ¿no? Perdón, código. ¿Ya? Que va a ser un entero. Entonces venimos acá y creamos def edit request y code, ¿no? Y nos va a devolver también panel home, que es donde está el formulario, pero lo que hay que hacer es recoger y buscar a esa persona. Entonces esto va a ser igual person.objects.get pk y le ponemos code.
¿Ok? Y en base a esto vamos a devolver y vamos a completar el formulario. Y cuando hagamos el post, como les comentaba antes, entonces hacemos el form, person form, pero ya no solo enviamos el request.post, sino también enviamos la instancia, ¿no? Instance igual person. Ok, validamos, caracho, form.isValid y simplemente le damos form save. Ok, y si hay errores, si es que hay errores, entonces ponemos message, revisa la info y errores, errors, le ponemos font, caracho, font.errors. Ok, acá he visto que hay una S de más, así que la borramos. Y ya está. Entonces con esto ya podemos editar a esa persona, ¿no? Lo que tenemos que hacer es también desplegar los datos, si en qué caso recibe una persona. Acá, por ejemplo, le vamos a colocar acá, if person. Entonces, si es que hay persona, le vamos a colocar acá que el value va a ser, entre dos paréntesis, person.first name. ¿Ok? Para que se llenen los valores en el formulario. Entonces lo ponemos para todos y copiamos y pegamos esto de acá y esto de acá. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar a esas vistas y le vamos a aumentar acá en la lista ese edit. ¿Ok? Le vamos a poner acá. Vamos a crear un pequeño href. Y esto de acá. Le vamos a poner que llame a ese URL. URL. Panel. Edit. Y le vamos a poner que le vamos a mandar la p.pk. Y le vamos a poner editar. Ok, entonces acá en la vista nos va a cargar esto. Vamos a revisar que no haya ningún error. Nos dice use invalid converter. A ver, acá tal vez me he equivocado con el de Django. Acá revisamos la librería y acá vemos que hay que enviarlo init. Ah, es al revés, perdón. URLs. Ajá. Dos puntos. Me lo volé el edit, ¿no? Y ya está. Entonces ya con eso ya no debe botar error el servidor. Vamos a cargarlo. Como vemos ya ahí no nos bota el error. Y acá tenemos el edit. Por ejemplo, acá vamos a editarlo. Y nos va a abrir el formulario con la información de esa persona. Le vamos a poner, por ejemplo, Gonzalo García, ¿no? Y le vamos a modificar la información. GG García. Le damos a enviar. Y nos dice que no existe este panel edit. ¿Por qué no? A ver un segundo. 404. No existe el edit. Un segundito. Acá nos estamos enviando el mismo. Enviar. Sí. Acá tiene que entrar acá. Views. A ver, vamos a ver acá. Import pdb. pdb.setTrace. Acá vamos a probar que ingrese acá ya. Vamos a ver. No está ingresando ahí. ¿Y por qué no está ingresando acá? Acá de casualidad tenemos un error. Vamos a enviar. Y no nos está enviando ese init. ¿Por qué no nos está enviando ese init? Pam, 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 pam.
No sé por qué no lo envía. A ver. Ah, perdón. Cuando vamos a trabajar con post, siempre hay que aumentar, siempre tiene que terminar en un slash. Siempre hay que tener en cuenta eso porque si no se pierde la información como acaba de pasar. Ok, vamos a otra vez a actualizar. Vamos a ir a editar. Y ahora sí o sí vamos a crear este punto de quiebre. Lo vamos a quitar de acá. Ok. Sí o sí tiene que aparecer con un slash al final. Por ejemplo, ahora sí vamos a llenar los datos. Y le vamos a poner GG García. Ok, y enviamos los datos. Y ya debe estar actualizado. Si volvemos a listar, por ejemplo, panel, le ponemos list, ya vemos que ya se actualizó la información. Ok, ahora lo mismo vamos a hacer con el delete. Entonces, para el delete, vamos a URLs y le vamos a empezar a poner esto. Vamos a poner delete. Ok, creamos acá una función que también reciba de delete. Ponemos request, code. Tenemos que buscar a la persona. Y lo que hay que hacer es que cuando le encuentre, lo tiene que borrar. Ok. Y si es que lo borro, le vamos a return JSON response. Le vamos a poner se borró correctamente. Ok. Y le ponemos status, status igual 200. Ok, y entonces acá en nuestra lista le vamos a aumentar otro botoncito que va a ser delete. Y le ponemos borrar. Ok, entonces vamos para acá y vemos que ya está borrado. Y lo vamos a borrar a este muchacho. Dice set self parameter false. Ay, es que no podemos devolver así un parámetro, pues, ¿no? Lo que hay que hacer es redireccionarlo para que vuelva a cargar la vista, ¿no? Esto está mal parseado además. No es un JSON válido. Ya con eso debe arreglarse. Y le damos borrar. Ya está. Está cargando el servidor. Y vemos que cargue y dice person match doesn't query exist. Dice que no existe esta persona. ¿Por qué no existe esta persona? Borrar. Ahí está. Ahora sí ya dice que se borró correctamente. Era porque me había quedado con la vista anteriormente cargada. Era por eso el error. Ok, entonces ya estaría todo, ya estaría el CRUD creado, ¿no? Ya hemos visto cómo sería el listado de personas. Vamos a enviar a esta persona. Acá me va a botar error porque no existe. Entonces tenemos que crearla nomás. Vamos a entrar a la creación. Vamos a llenar los datos. Acá se crea la persona. Lo validamos en nuestra vista. Y podemos probar la edición. Por ejemplo, acá faltaba la O. Le damos a enviar. Regresamos a la lista. Y la podemos borrar. Y lo borramos correctamente. Volvemos a la lista. Y ahí está ya no está la lista de personas. Esta demo lo voy a subir al GitHub. Lo voy a compartir el link abajo. Ok, muchas gracias.